preciosa mañana. Su presencia está aquí. Él es real. Y no decimos, ¿verdad?, que nos visite, sino queremos hacer de Él que Él permanezca siempre en medio nuestro. Aleluya. Así vamos a comenzar, ¿verdad?, esta palabra poderosa. Gracias a Dios por ese privilegio que me da. Aleluya, el privilegio, ¿verdad?, de traer la poderosa palabra del Señor. Gloria a Dios, te adoramos, Señor, allí estamos. Gloria a Dios. Así, ¿verdad? Vamos a comenzar con este tema, con esta palabra poderosa. Aleluya. Nos hemos regocijado delante de su presencia. Su presencia se ha manifestado en este lugar. Aquí hay un ejército poderoso de ángeles, ministradores, que han estado ministrándonos desde que entramos. Cuando entramos por sus puertas, podemos sentir su presencia, podemos sentir su poder, y Él está en medio nuestro. Aleluya. El tema de esta preciosa mañana se titula: somos una iglesia poderosa. Díganlo conmigo: somos una iglesia poderosa. Eso es lo que somos nosotros. Y no hablo de cuatro paredes. La iglesia soy yo, es usted. Eso es lo que somos, una iglesia poderosa. Aleluya. Y la palabra de Dios se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. Y cuando leemos esa palabra, es la palabra de Dios y hablada por el apóstol Pablo. Pueden tomar su lugar. Y verdad, mirando la situación del mundo donde nos movemos, verdad, que estamos podríamos decir, bajo un caos alrededor del mundo, incierto, verdad. Sabemos todo lo que se está moviendo a través de las noticias que usted escucha, que yo escucho, y miramos, verdad, las guerras, los terremotos, las hambres, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Pero en medio de todo ese caos hay una iglesia poderosa, hay una iglesia que no está dormida, hay una iglesia que está despierta, buscando el rostro de Dios. Esa iglesia poderosa, ¿verdad?, que no se detiene ni jamás se detendrá. Me llama mucho la atención y me impacta cuando nuestro Señor Jesucristo, y miramos en los evangelios que Él, ¿verdad?, cuando Él estuvo aquí físicamente, Él iba y predicaba la palabra, enseñaba la palabra y demostraba lo que Él predicaba, lo que Él enseñaba. Y miramos cuántos milagros, cuántos prodigios hizo nuestro Señor Jesucristo. Y allí también podemos mirar a través de su palabra que
cuando Él terminó su tiempo aquí en la tierra, Él antes de irse, ¿verdad? Él hizo un mandato a sus discípulos. Hizo ese mandato que no se fueran de Jerusalén, porque ellos iban a ser llenos con el Espíritu Santo. Y allí podemos mirar que nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo nosotros estaríamos muertos. Yo digo, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría yo si yo no hubiera conocido a un Dios vivo, a un Dios de poder, al Espíritu Santo, al que nos da vida, al que nos da ese vigor, al que nos ayuda a seguir adelante? Porque en muchos lugares lo que tienen a veces es religión, pero no hay esa presencia del Espíritu Santo. Si quitamos al Espíritu Santo del medio nuestro, es una religión, y eso es aburrido, eso es enfadoso, porque la gente llega nada más por costumbre. Pero cuando está el Espíritu Santo, usted llega con esa expectativa de lo que Dios hará, de lo que Dios se manifestará, de lo que Dios hará en medio nuestro. Viene con esa expectativa. Y yo a veces digo, si es en la mañana el pueblo, o en la tarde, o en la noche, porque hay diferentes servicios, pero la gente siempre como desguanzada, cansada. Pero cuando tú tienes la vida y el poder del Espíritu Santo, Él es el que te da la energía para adorarle. Él es el que te da la fuerza para adorarle. Aun cuando no tienes fuerza, aun cuando estás enfermo, que nadie sabe lo que tú tienes, pero Él sí sabe lo que tú estás pasando. Pero tú le adoras, tú le alabas con todo el corazón. ¿Sabes por qué? Porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Allí mora Él y es el que te impulsa. Es el que te impulsa. Es por eso que Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Qué maravilloso nuestro Señor. Ustedes conocen toda la palabra, porque domingo tras domingo se nos habla mensajes poderosos, y mucha gente dice, otra vez lo mismo, y otra vez ya me lo sé, pero no, Dios siempre tiene un rema. Tal vez la prédica puede durar 1 hora, 45 minutos, pero con una palabra que tú la atesores, esa palabra va a cambiar tu destino. Esa palabra te va a cambiar, te va a transformar. Allí dice la palabra de Dios en Hechos 1, capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Maravilloso el Señor, que Él quería que fueran investidos, y es lo mismo hoy en día, ¿verdad? Él quiere que nos llenemos, y no nada más un día, sino que continuamente estemos llenos de ese poder, llenos de ese fuego para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Porque usted ya sabe, cuando un borracho anda allá afuera, cuando usted llega a una fiesta, cuando llegan todos como tímidos, ¿verdad? Llegan tímidos a la fiesta, pero esa gente empieza a tomar y pierde la vergüenza, pierde el sentido. Hasta arriba de las mesas se suben, cantan, y cuánta pantomima no hacen. Es lo mismo cuando tú tienes
Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se vayan, no se muevan hasta que sean llenos, hasta que sean investidos de ese poder, porque ese poder lo necesitamos hoy más que nunca por todo lo que se está mirando alrededor del mundo. Y yo y usted somos los que vamos a hacer la diferencia aquí en esta tierra. Nosotros no somos cualquier cosa, somos esa iglesia poderosa que está viva, que está activa, que no se detiene, sino que avanza hasta el día del arrebatamiento, que venga el Señor por nosotros. Aleluya. Esta iglesia sabemos, y nuestro pastor nos lo ha predicado, que hay un fundamento. Esta iglesia tiene el fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Por eso es que aunque vengan luchas, vengan pruebas, vengan dificultades, venga enfermedad, esa iglesia no se mueve, porque está arraigada, está fundamentada en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Allí es donde estamos arraigados, allí es donde estás arraigada, iglesia. Aunque el enemigo se levante contra ti, dice la palabra que por un camino viene, pero por 7 caminos sale huyendo el enemigo, porque el enemigo no puede contra la iglesia de Dios, porque es una iglesia poderosa, una iglesia invencible, una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Oh, si esa iglesia está fundamentada en la roca que es Jesucristo. Allí lo miramos en San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y usted ya se lo sabe de memoria. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es palabra poderosa de Dios. Si usted la cree, si usted la asimila, usted mira que el poder que tiene esta palabra, Jesús, el Hijo de Dios, allí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, ¿verdad? Y nos garantiza la victoria para la iglesia de Dios. Somos esa iglesia que no se vence, esa iglesia que toma toda la fuerza del mal y la derriba, porque está arraigada y está fundamentada en la roca. Por eso hoy miramos que aunque venga oposición, venga lo que venga, usted siempre está firme allí, siempre buscando el rostro de Dios. La iglesia es invencible porque ha venido de generación en generación, y el enemigo no ha podido terminar con la iglesia, ni terminará. Miramos allá en lugares, ¿verdad?, donde está prohibido adorar, está prohibido predicar, pero estos creyentes no los detiene nadie. Ellos se esconden para adorar a Dios, pero ellos adoran, porque esta iglesia que tiene ese fundamento en Jesucristo. Nadie puede detenerla. Somos esa iglesia poderosa, esa iglesia militar, esa iglesia que milita contra las obras del enemigo, porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Pero cuando estamos parados en la roca que es Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecen en contra de nosotros. Lo creemos y así es.
y somos esos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Nosotros lo representamos, y cuando sabemos que somos esos representantes, tenemos toda la autoridad, tenemos todo el poder que Dios nos ha delegado, que nos ha dado. Miramos, ¿verdad? También que Él nos dio esas llaves del reino. Él nos dio la autoridad para nosotros hacer la obra de Él aquí en la tierra. Miramos allí ese fundamento que el Señor nos dejó, y también allí miramos en Mateo 16, 19, allí nos dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él nos dio el poder y la autoridad. Yo no sé qué te está atando a ti por años, qué es lo que ata a tu familia por años, pero tú tienes el poder de atar al hombre fuerte, de amarrarlo y echarlo fuera de tu casa. Tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad. Tenemos el poder de Dios, pero tenemos que saber usarlo. Tenemos que tener esa fe, esa confianza y creer lo que el Señor ya nos ha dicho, ya nos ha dejado en su palabra poderosa. Pero Él nos ha dado todo el poder, porque somos esa iglesia victoriosa, esa iglesia poderosa, y nos ha delegado a nosotros ese poder para hacer, para atar y desatar en el mundo espiritual. Sobre toda fuerza del mal podemos hacer lo que Él dice que nosotros podemos hacer. Aleluya. Así también miramos que esta iglesia primitiva, cuando comenzó llena de poder, comenzó llena de fe. A mí me impacta, ¿verdad? Porque cuando le aceptamos al Señor, Él pone en nosotros una medida de fe, porque si le aceptamos es porque tenemos fe, y Él pone una medida de fe en nosotros, y esa fe va creciendo, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre de nosotros, esa fe aún aumenta y crece más. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Pero el fundamento de la iglesia primitiva estaba fundamentada en Jesucristo y en el poder y en la fe. Ellos tenían una fe tan grande, y a Dios le agrada que nosotros tengamos esa fe, ¿verdad? Porque si no tenemos fe, a Dios no le agrada. Él quiere que nosotros le creamos a Él. Y allí miramos, ¿verdad?, que los discípulos, los apóstoles, tenían una fe tan grande. Después que ellos fueron investidos, tenían esa fe tan grande, esa fe que sacude y que sigue sacudiendo el mundo espiritual. Porque cuando tú tienes fe en tu boca, es ese poder que cuando tú hablas, los demonios tienen que obedecerte. Eres un general y los demonios saben si realmente tú tienes el poder o no tienes el poder. Ellos saben, y al hablar la palabra, ellos tienen temor, tienen miedo de ti, porque saben que los vas a echar a los abismos. Los apóstoles, la fe de ellos era tan grande, esa fe que produce rompimiento, milagros, esa fe inquebrantable, una confianza absoluta en Dios.
hay veces que no te va a quedar otra opción. Hay veces, ¿verdad?, que vas a traer a la planadora detrás de ti y tú vas a decir, o le creo a Dios o me apachurra lo que traigo detrás. Pero los apóstoles, ellos tenían esa fe absoluta en Dios. Y allí miramos, ¿verdad? Usted ya ha leído en el capítulo 11 de Hebreos. Usted mira, ¿verdad? Allí está detallada cómo la fe de los antiguos, dice que conquistaron reinos, cerraron bocas de leones y apagaron fuegos. Era una fe totalmente indominable, que no se rendía esa fe. Por eso es que nosotros somos esa iglesia poderosa, esa iglesia que camina en lo sobrenatural, esa iglesia que está por encima y más allá, porque el Dios que tenemos, Él no conoce limitaciones, Él no tiene límites. La iglesia es la que lo limita, pero Él no tiene límites. Su poder está grande, porque Él todo lo hizo, todo lo hace y todo lo sigue haciendo. Los discípulos tenían esa fe. Y allí miramos, ¿verdad?, que en Hebreos, allí usted sí lee todo el libro, allí miramos como los patriarcas, la fe tan grande que ellos tenían, una fe que no se rendía, una fe inquebrantable, esa fe sobrenatural, porque el Dios que tenemos es un Dios sobrenatural, es un Dios todopoderoso que está por encima y más allá. Allí miramos, ¿verdad?, en Hebreos 11:29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Allí miramos ese milagro sobrenatural. A ellos no les quedaba otra opción. Por detrás traían al enemigo y por enfrente estaba el mar rojo. Pero ellos, el líder de fe, Moisés, él tenía una vida tan íntima con Dios que él creyó, y solamente al levantar la mano, ¿verdad?, con esa vara, símbolo de autoridad, miramos cómo ese pueblo pudo pasar en seco. Allí podemos mirar la mano del Señor obrando, que Dios siempre está presto para su pueblo, siempre está dispuesto para su pueblo. Lo que tú pases, por donde tú estés atravesando, Él te va a llevar al otro lado. Él te va a poner donde tú debes estar, como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios, Él quiere que estemos en esa posesión de hijo. Allí miramos, ¿verdad?, que venían los enemigos detrás para matarlos, pero Dios tenía un propósito grande con este pueblo, así como lo tiene contigo, así como lo tiene conmigo, ese plan, ese propósito. Allí miramos también en ese capítulo, en el versículo 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Allí, ¿verdad?, miramos otro milagro sobrenatural de Dios. Muchas veces tú no vas a entender lo que el Espíritu te diga que hagas. Van a ser cosas que no tienen sentido,
si tú eres sensible a la voz del Espíritu Santo y tú le obedeces, vas a tener la bendición. Mucha gente que vive por lo que siente, por lo que mira, esa gente es carnal, no es espiritual. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros andamos por fe, no por lo que miramos, no por lo que sentimos. Recuerdo en una ocasión que en el caminar de la vida, como usted y yo, pasamos por tiempos difíciles. Algunas de las veces es porque Dios quiere que pasemos por allí, porque Él nos va a llevar a otra dimensión más grande de poder. Y a veces si nosotros no pasamos, ¿cómo vamos a saber que tenemos a un Dios grande? Vamos a pasar, pero no nos vamos a quedar. Pero yo recuerdo que que estaba pasando por esa etapa de mi vida y yo no me quedaba. Yo recuerdo, ¿verdad?, que me iba a las vigilias y cómo me sentía. Mucha gente, los que dicen, no, que no dances, no, que no. Yo danzaba con toda mi alma, danzaba con todo mi ser. Y cuando tú haces cosas inusuales, viene tu victoria. Pero a veces, por la vergüenza, ¿qué dirán? Van a decir que estoy loco, van a decir que estoy loca. Aquí acabamos de leer, ¿verdad?, que dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Ellos andaban como locos dándole vueltas. Eso no tenía sentido para la lógica. Eso no tenía sentido andarle dando vueltas. Y al último sonar unas ollas. Al último hacer cosas inusuales. Hacer gritos. Pero allí miramos que el enemigo se confundió. Y él se confunde cuando tú haces cosas que es todo lo contrario. Porque él, cuando viene contra ti, él no tiene compasión. Él quiere terminarte y sobre todo quiere que tu adoración, que tu alabanza se apague. Porque él sabe que en la adoración, él sabe que en la alabanza allí hay victoria. En los gritos de júbilo, en esos gritos que tú gritas, allí el enemigo no le gusta eso. No le gusta cuando tú le alabas en medio de esas circunstancias. Dice, está mal de la cabeza, pero no. Tú sabes el Dios que tú estás adorando y tú sabes que tu victoria viene en camino. Tú sabes al Dios al cual tú adoras, porque sabes que eres esa iglesia poderosa, esa iglesia que nadie la vence, esa iglesia que camina siempre en victoria, que no camina nunca por derrota. Así lo que estés pasando, lo que estés atravesando, tú siempre declara victoria, porque confundes al enemigo cuando tú estás hablando la victoria que Cristo ya te dio, que Cristo ya te otorgó esa victoria. Allí miramos el texto de 2 de Corintios 5:7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. A mí me impacta también mucho la historia de Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor le mandó que se fuera de su tierra. Allí, ¿verdad?, miramos que la fe tan grande de Abraham, esa fe tan grande que él no sabía ni para dónde darle, pero él obedeció. Por eso mucha gente dice,
Yo tengo obediencia, yo tengo fe, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y tengo esa fe tan grande. Pero la fe y la obediencia van agarradas de la mano. Porque si tú tienes fe y cuando Dios te dice que hagas algo, tú dices, yo reprendo al enemigo. No, ese no es el enemigo, es Dios que te está hablando para que tú obedezcas y hagas lo que Él te manda hacer. Abraham, Dios le mandó, ¿verdad? Que se fuera, que se saliera de su tierra, de su parentela, y él obedeció sin saber, ¿verdad? Sin conocer para dónde iba, sin saber su destino. Él se fue. Él tenía esa fe y sabía que si Dios le había dicho, Él se iba a encargar de todas sus necesidades y lo iba a poner donde Él iba a estar. Por eso miramos, ¿verdad?, que la fe es una fe genuina. Un verdadero hijo de Dios siempre caminará y camina por fe. Los carnales, ¿verdad?, siempre caminarán por lo que sienten y ahí estarán por años sentados por ahí en los bancos de la iglesia. Mucha gente enferma por años. Hace unos días alguien me dice, tengo ya mucho tiempo enferma, algo terrible que tenía. Y le digo, ¿en cuál iglesia vas? Pues le digo, ¿te estás congregando? Sí me congrego. Le digo, no, pues el Dios que tenemos, donde vamos o si tenemos un Dios vivo, Él hace milagros. Él no quiere que sus hijos estén enfermos y que ya digan, no, pues así ya me voy a quedar. Y los religiosos todavía a veces se le ponen al brinco y dicen, no, pues el apóstol Pablo tenía un aguijón y por ahí se van, pues hay que se queden enfermos. El Señor dice en su palabra que por sus llagas fuimos sanos. Él dice que quiere una iglesia poderosa, saludable para poder hacer su obra aquí en la tierra. Porque enfermos, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Y en el cielo no hay enfermedad. ¿Verdad que allá no hay enfermedad? No estamos nosotros todavía en el cielo, estamos aquí en la tierra, sí. Pero somos ciudadanos del reino de los cielos. Y si somos ciudadanos del reino de los cielos, tenemos derecho a ser sanos, como dice su palabra. Esa palabra poderosa, que por sus llagas somos sanos. Tú que estás escuchando esta palabra, recibe la sanidad a través de esta palabra. Tú ya estás siendo sanada, tú ya estás siendo libertada, porque la palabra no se limita, la palabra trasciende. Y cuando la recibimos, cuando la creemos, cuando la asimilamos, esa palabra se hace realidad en el mundo natural. Aleluya, qué tan poderosa es la palabra de Dios. Pero hay en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Allí, ¿verdad?, miramos cómo él fue obediente, obedeció a esa palabra poderosa
y Dios lo bendijo en ese lugar donde él estaba destinado para estar. Miramos que la iglesia primitiva estuvo fundamentada en la fe absoluta de Dios, y también se destacó por hambre. Eso me encanta. Se destacó porque tenía un hambre por las cosas de Dios. Cuando tenemos al Espíritu Santo, tú no puedes decir, o yo puedo decir, yo tengo el Espíritu Santo y no tengo hambre. Una persona que no tiene hambre está enferma. Algo le pasa. Pero los apóstoles, ellos tenían hambre de Dios, hambre de su presencia. En otras palabras, esa iglesia era una iglesia apasionada, que se apasionaba por la oración, por el ayuno. Ayunaba. Hoy en día, ¿verdad? El hombre natural come. Y si nos descuidamos, nos soplamos de tanta comida que le metemos al cuerpo. Pero cuando comenzamos nosotros a tener hambre de Dios, a tener sed de Dios, ese hombre interior se va a hacer fuerte. Tú ya no vas a poder vivir sin su presencia. No vas a poder vivir sin Él. No te digo que vas a pasar tiempos donde vas a sentir a veces oposiciones. Por eso tan importante del Espíritu Santo, porque allí viene la revelación, la sabiduría, el conocimiento, los dones, viene todo allí. Y tú vas a saber de dónde viene el ataque. A veces te vas a sentir tan cansado, tan fatigado que no vas a poder orar. Tú tienes que levantar tus antenitas y decir, realmente estoy agotado físicamente. Te vas y te duermes y te levantas renovado. Pero si tú miras que vas y te duermes y que no puedes orar, algo anda pasando aquí. Pero esta iglesia era tan apasionada que tenía tanta hambre por las cosas de Dios. La iglesia de hoy, ¿verdad?, está viviendo una etapa, no toda la iglesia, porque a veces dicen, en cierto país, en aquel otro país, la iglesia está apagada. No, mi hermano, en medio de esa nación apagada, siempre hay un remanente escondido. Allí está la iglesia de Dios, hambrienta, sedienta, más hambre de Dios, más hambre de su presencia. Porque como te decía, entre más le buscas, más quieres, más anhela tu alma, más deseas de Dios, más quieres de su presencia. Por eso dice su palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo tu corazón. Cuando tú le buscas en tu casa con todo tu corazón, allí tú te estás llenando, te estás fortaleciendo. Así como esta iglesia apasionada, que tenía hambre de las cosas de Dios. Y el Señor quiere que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón, para que Él pueda manifestarse en nosotros. Y cuando Él se manifiesta en nosotros, Él se manifiesta no para que nosotros sintamos bonito, no. Él se manifiesta para que nosotros expandamos su reino afuera, hablándole a las almas allá afuera del poder, de la grandeza de Dios. Pero esta iglesia
que comenzó, miramos que era una iglesia apasionada. Hoy, ¿dónde está esa iglesia que clama? ¿Dónde está esa iglesia que gime? Esa iglesia que llora en los altares. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra esa iglesia que llora, que gime por la presencia de Dios, por la manifestación de su presencia en la tierra, por la manifestación de su presencia para su casa, por la manifestación de su presencia en la ciudad? ¿Dónde está esa iglesia que clama, que llora? Me llama la atención del salmista David. Él clamaba y decía, Salmos capítulo 42, versículo 2, dice: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y ahí él se pregunta a él mismo, le habla a su alma y le dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él estaba pasando tiempos difíciles, pero él había conocido la intimidad para estar con el Señor, y él tenía esa hambre. Y la pregunta, como le digo, es: ¿dónde está el pueblo que ora, que derrama su corazón delante de su presencia, que derrama su alma diciendo: tengo hambre de ti, sacia mi alma, sacia mi espíritu? ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está ese pueblo que clama por su presencia? Ese pueblo hambriento por su espíritu, ese pueblo que clama. El hambre es un deseo profundo, una necesidad espiritual de estar en su presencia. Esa hambre nos impulsa para buscarlo, para buscar su presencia. Por eso es importante, ¿verdad?, cuando venimos de nuestras casas, venir ya llenos. Si usted le gusta sacrificarse, ¿verdad?, porque hoy la gente no quiere sacrificio. Hoy no, él no quiere la iglesia sacrificarse. Pero el pueblo de Dios, que tiene hambre de Dios, se levanta temprano. No nada más cuando viene a la iglesia, sino siempre buscar el rostro de Dios. Y cuando llegamos a la casa de Dios, miramos cada vez que venimos, este lugar tiembla por la presencia, por la búsqueda de usted, de cada uno de nosotros, por esa presencia. Y la iglesia primitiva tenía esa hambre, esa sed por las cosas de Dios. Era una señal que estaban saludables. Era esa señal que ellos querían siempre saciarse, porque nada nos saciará, nada nos llenará, solamente su presencia, su Espíritu Santo nos llenará con esa paz, con ese gozo. La iglesia primitiva tenía esa intimidad tan profunda con el Espíritu Santo, aleluya, que había una rendición, se rendían ante Él. Hoy la gente no quiere rendirse, no quiere rendirse, pero Él quiere que nos rindamos a Él por completo. Si queremos ver esas manifestaciones, tenemos que buscarlo en espíritu y en verdad. Así es que vamos a tomar como hijos de Dios la posesión que Él nos ha dado. Vamos a tomar la posesión. La iglesia está llamada
para ser un reflejo del poder de Dios. La iglesia está llamada para estar por encima y más allá de las normas naturales. Y tenemos que reflejar el poder de Dios, porque somos una iglesia poderosa. Grítelo, pueblo, somos una iglesia poderosa que se mueve en señales, en milagros, en maravillas, en prodigios. Alguien va a estar viendo esta transmisión, pero el Señor me muestra una dama que por